la comunidad donde se alababa a Cristo, donde había caridad y vivían muy unidos. Todos iban a rezar cada día y decían que mamá es María. Y el domingo iban a la Eucaristía con un mismo entusiasmo. Se veían y cantaban y gozaban de alegría. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Vi a jóvenes cambiar renunciando a sus vicios, y a hombres vi llorar proclamando a Jesucristo. Por sus hechos a mi pueblo lo pondera como el reino de los cielos en la tierra, porque el centro de ese pueblo era Cristo, y soplaba con el viento de su espíritu consolador. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos das. Te damos gracias por esta experiencia de amor que nos das en Cristo Jesús, por esa fuerza espiritual que viene de lo alto, que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés, que es el Espíritu Santo Consolador, acompañado de los dones espirituales, don de sabiduría, don de ciencia, don de fortaleza, don de entendimiento, don de consejo, don de santo temor a Dios. Padre Santo, te doy gracias porque esos dones los diste a través del Espíritu Santo. Te doy gracias a ti, Mamita María, por ser la hija predilecta del Padre, la única mujer que recibió 2 Pentecostés en su vida.
Pentecostés, cuando recibiste el Espíritu Santo a través del anuncio del ángel, y el Pentecostés que recibiste allá con los apóstoles. Gracias, mamita María, por ser una mujer que recibió doble porción de amor, doble porción de sabiduría, la hija predilecta del Padre, donde reposó la gracia del Espíritu y del Hijo amado. Gracias, bendito Dios, por todo esto. Te pedimos por este tema que se llama el leproso, en este programa Perseverando en Comunidad. Alabado y glorificado sea el Señor, por siempre seas alabado. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a este programa Perseverando en Comunidad. Sea bienvenido, hermano Lalito, hermano Hugo. Estamos en cabina, la cabina del anuncio, la cabina del ángel, la cabina del Señor. Sean bienvenidos nuevamente. Un saludo para los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la radio Angelus, a mi hermano Betillo, a mi hermano Edgar, fundadores de la radio, a todos mis hermanos queridos que los amo en Cristo Jesús. Un saludo para todos los que nos escuchan en las diferentes partes de este pequeño país, El Salvador, a mis hermanos de Argentina, a mis hermanos de México, hermanos de Vaticano, a mis hermanos en Cristo Jesús de Guatemala, de Centroamérica, a mis hermanos del oriente del mundo, a mis hermanos de Asia, Oceanía, Europa. Muchas bendiciones en Cristo Jesús, ya en la semana de Lázaro, que ya prácticamente estamos a 2 semanas y entramos a la gran fiesta triunfal de la Semana Santa. Esta semana es la semana de Lázaro. Oficialmente la iglesia la llama la semana de Lázaro, y la próxima semana es la semana de Dolores. Hermanos, estamos ya en el 5º viernes de Cuaresma y vamos a tocar un tema que se llama el leproso. Y el evangelio que vamos a tratar en esta hermosa mañana está tomado en San Mateo capítulo 8, versículos del 2 al 4. Y nos dice la palabra de Dios de esta manera: un leproso se le acercó, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él le extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda sano. En ese instante se sanó de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y para que les conste, lleva la ofrenda establecida por Moisés. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, este tema pues es conocido y hoy lo vamos a platicar. Versículo 1 dice que cuando Jesús bajaba del monte, le seguía una gran multitud. Ese es el versículo 1. Le seguía una gran multitud. Así inicia la palabra de Dios. Jesús bajaba del monte. Es una frase para nosotros clave, que nos está alzando, que nos está anunciando que Él hace, que Jesús viene del monte, viene de hablar con Dios. Por eso me encanta la palabra que dice que bajaba, narrando en los primeros 5 discursos que nos da San Mateo, y en el segundo discurso, donde vamos a encontrar el primer discurso relatado en este mismo evangelista.
el cual lo ha desarrollado en el capítulo 5 del mismo San Mateo, versículos 7 al 24, en el que trató el tema de la oración. Hermanos, la oración es la cumbre, la oración es un servicio del reino de los cielos. La oración es cuando tú, hermano, te sometas a la oración. Mientras ahora este segundo discurso, que va en el capítulo 8, versículo del 4, del 2 al 4, que nos habla del leproso, y nos habla también del versículo 11 al 1, del capítulo 8, versículo del 11, también lo podemos ver. La expectativa, la lógica o las narraciones de la sanación de Jesús. Jesús nos hace y nos da una sanación, la sanación interior, la sanación física, con lo que nos está proponiendo un panorama. Nos deja o nos da una formación, un proceso de formación. Nos da también en la oración un inicio. A continuar con la acción práctica. La oración de la cumbre del monte, cuando Él viene del monte, baja y viene a practicar con algo concreto, con algo formal, con algo puntual, con algo que tiene un objetivo. Y el objetivo es el hombre. El objetivo es la mujer. El objetivo es el ser humano, que necesita pasar de condiciones menos favorecidas a condiciones de mayor calidad de vida integral, como el tema de la sanación. Este leproso era una enfermedad grave. Y por eso hablar de sanación, hermanos, tenemos como prototipo a Jesucristo. Por esta razón es clave esta frase, porque Jesús, viniendo de un clima totalmente dedicado a la oración, dirigida hacia el Padre, dentro de un lenguaje del reino, luego de forma inmediata baja del monte, que fue el escenario, que fue la cumbre, que fue dirigida a su primer discurso, pero que las implicaciones interpretativas del Señor, que nos llevan el gesto del Señor Jesús de bajar del monte, de bajar de las colinas, de bajar de los cerros, de las montañas, dentro de un lenguaje que del Medio Oriente es un sinónimo de presencia de Dios. El lenguaje del Medio Oriente, ese lenguaje es cuando la persona baja del monte, es sinónimo de presencia de Dios. Es de tener armonía con Dios, dar gracias a Dios, de un contacto profundo con Dios, de intimidad con Dios, ante lo cual no está diciendo que la oración no es para parcializarla. Es una experiencia ilusionante, ilustrante, espiritualmente, ajena a la experiencia de una realidad humana. O sea, la oración es la cumbre, es el coloquio, es la parte puntiaguda, dice el padre Larrañaga. Es la cumbre, dice Teresa de Ávila. Es el castillo, dijo Teresa, del Niño Jesús. Es el cielo, o los cielos, dijo el apóstol San Pablo en el capítulo
Segunda de Corintios capítulo 12. Y cuando uno sube y tiene un encuentro profundo con Dios, un coloquio de intimidad con Dios, ya la condición humana desaparece. Y es el mismo Dios el que busca bajar al encuentro del hombre. Es el mismo Dios el que busca en la oración. Se encuentra la luz para bajar a iluminar a los que están en tinieblas, a los que están en oscuridad, a los que están en sombra, a los que están a la humanidad, que es la profundidad que la vamos a encontrar en la oración. Encontramos la vida. Para bajar hay que vivificar la comunidad que está asediada por innumerables riesgos, amenazas. Por eso es que Jesús baja inmediatamente después de orar. Porque lo que más necesita este pueblo, esta comunidad, el mundo en el que vivimos, es bajar a consolar al pueblo que está sufriendo, a darle la palabra, la luz del Dios vivo, del Dios todopoderoso, que está en el cielo y ha subido al cielo a través de la oración para bajar, para llegar donde mi hermano y darle buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Inmediatamente cuando termino de orar, porque lo que más necesitamos de ese poder y de la gracia de la oración en este contexto está abajo. Algunos hermanos están tirados, otros hundidos o marginados. Y qué importante es para Jesús el Mesías ver hacia abajo después de orar. Así se construye entonces un ideario. Así se construye una idea de vida cristiana que nos recomienda San Mateo, ya que él no se quedó en la relajación mediativa. La oración no es una relajación. La oración es una acción. Es algo permanente. Después de orar, no buscaba un tranquilizante. En la oración no se quedó jubilando, gritando ahí arriba. Y si no podemos ver, que esto lo vamos a tocar en otro tema, la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan les dijo, qué bonito es que estemos aquí. Qué bien es estar aquí. Qué bien estar en este lugar, en la lumbrera, en la luz, en la manifestación de Dios. Este es mi hijo, ver los cielos abiertos, ver al Espíritu bajar en forma de paloma. ¡Qué bonito! Pedro dijo, quedémonos aquí, pidiendo chozas para Moisés, para Elías y para el Señor, aunque ellos no tuvieran chozas. ¿Por qué? Porque estaban bajo la luz, bajo la protección. La oración no debe de ser pasiva, la oración debe de ser activa. Una oración activa que me manda, vengo de la cumbre de la oración y voy a buscar las personas que lo necesitan. Y la oración también no me anestesia. La oración no es una anestesia, que vengo y me quedo pasivo, tranquilo. No, la oración es una acción. Yo oro y después de que oro, veo qué me dijo el Señor y voy a la necesidad de la oración. Su oración que había de concretizarse con hechos oportunos. Que en este contexto Jesús desciende de la montaña
en la que había orado y en la escena más próxima que se le va a dar es el exceso o el acerco de manera improvista. Fue un leproso. Fue un leproso. Y este leproso, un leproso, se le acercó y se postró ante él y le dijo: Señor. Versículo 2. Señor, si tú quieres puedes sanarme. ¿Dónde se menciona un leproso según el libro del Deuteronomio capítulo 28, versículo 27? Alguien con lepra es considerado como un maldito, como una maldición. En el libro de Levíticos capítulo 13, versículos 45 y 46 dice que la lepra es considerada una enfermedad continuamente para la persona, las ropas, su entorno, y debe de gritar el contaminado, su impureza, su mal oliente, y reducirse a su marginación. Esto es un leproso. Un leproso es una persona que no puede haber nadie en su entorno, no puede haber nadie a la par de él. Jesús viene del monte, de la montaña de orar, te viene de hablar con Papá Dios, viene a hablar con el Padre eterno, con el Creador. A este personaje que según la ley y el ritual del culto judío no podía acercarse a nadie. El ritual del culto judío dice que un leproso no se puede acercar al pueblo. No se puede acercar. Y será Jesús quien sí le permite que se le acerque. Es decir, a uno que ante los ojos de los demás era un maldito. Alguien indeseable, inoportuno, desagradable. Era un contaminador. Era un marginado. Era una persona sin mayores expectativas ni esperanzas. Un muerto caminando en vida. Pero más Jesús no está viendo a un leproso contaminado. Ni a un contaminador, sino a un necesitado. A un hombre que está sufriendo las consecuencias de una de las peores enfermedades en aquellos tiempos, de las peores contaminaciones de una lepra religiosa, una lepra inhumana, una lepra inmisericordia, un ser humano atropellado por un malentendido culto de lo más inculto, y un hijo de Dios que está muriendo a consecuencia del escrúpulo social, espiritualmente, a alguien que se le está siendo víctima de las llagas de la marginación, la injusticia y la depresión y el desprecio, a alguien que se le está condenando a la soledad, a alguien que se le está condenando al abandono, a alguien que en plena lucha por la vida tiene una reivindicación por sus derechos, por su dignidad. No se le está tratando con dignidad. Tiene que andar gritando a las orillas del pueblo que es leproso. Y Jesús ve a un ser humano, a un hijo de Dios, y lo sobrepondrá ante la ley
el culto y la religión. Y será este hombre el símbolo de la exclusión religiosa y social de tiempos, que se le acercará al que se hace nueva todas las cosas y que puede dar vida en abundancia, ya que a él mismo había oído decir que había venido no por los sanos, sino por los necesitados y enfermos. Por ello vino Jesús. Ay, hermanos queridos, cuánta gente está sufriendo en este pequeño país, El Salvador. Gente que está siendo marginada. Se le acercó y sufrió. Esto es duro, hermanos. Me quedo sin palabras. No hay cosa más difícil esa que ser marginado delante de la sociedad. El único Dios que ya había encontrado se le estaba postrando para ser su servidor y para adorarle como su divinidad, para redimir su humanidad, ante quien lógicamente no iba a quedar callado, sino que tenía que aprovechar ese encuentro. Lo manda donde el sacerdote para que lleve la ofrenda. Que Dios me lo bendiga grandemente, hermano. Yo sé que el tema es muy amplio. Hay muchas cosas que no las he tocado, porque el tiempo nos apremia. Voy a dejarlo con mi hermano Hugo para seguir hablando de este hermoso mensaje. Venga, muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué alegría encontrarnos un día más acá, en esta cabina de la misericordia, en este lugar santo, donde Dios pues quiere que llevemos a sus hogares este hermoso tema. Hermano Vidal profundizaba muy ampliamente sobre lo que es lo terrible de la enfermedad de la lepra. En el tiempo de Jesús, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, la verdad que un leproso era una persona verdaderamente marginada. Una persona que no podía estar entre la sociedad, no podía andar entre la gente. ¿Por qué? Porque la enfermedad de la lepra es una enfermedad completamente infecciosa, que se transmitía, es contagiosa. Entonces, por eso de que este tipo de personas tiene que andar gritando, ¿verdad? Con su cacerola o un sartén, no sé, ahí haciendo bulla, ¿verdad? Impuro, 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 según dice el libro de Levítico 13:14. Gritando que era alguien impuro, alguien que no puede estar en la sociedad, alguien que tiene que vivir apartado, tiene que vivir en unas cuevas. Y viven allí de algunos familiares que se compadecían y de alguna otra gente que hacía caridad, y desde lejos pues llegan a darles comida allí para que se alimenten. Entonces veamos la situación del leproso es bien complicada. Es una enfermedad verdaderamente cruel, difícil, que lo lleva a uno verdaderamente a apartarse del quehacer diario de la vida.
Alguien leproso es alguien que podría decir en ese momento, pues bueno, todo está perdido, ya nada hay que hacer. Nomás esperar que le llegue el momento de morirse y poder así dejar de sufrir esa situación difícil. Ahora nosotros, hermanos y hermanas, profundizando un poquito más sobre nuestra realidad. En aquel tiempo de Jesús, pues era una enfermedad que no tenía cura, no había medicina. Sin embargo, pues Dios intervino en muchos casos y Dios hizo signos hermosos. A muchos les devolvió la salud de algo que no tenía cura. Bendito sea Dios, hoy en estos tiempos, pues sí, ¿verdad? La ciencia ha avanzado de una manera grandísima. Y sí, ya es una enfermedad que se puede ser tratada. Porque la verdad es que todavía hay lepra y abunda en muchos países hay, ¿verdad? Entonces, pero es una enfermedad que es tratada, se puede tratar, ¿verdad? Dependiendo de la infección con la que se encuentra, puede ser un proceso de 6 meses a 2 años el proceso, pero puede ser tratada. Pero, según el texto que leíamos de San Mateo, hay algo bien interesante. El sentirse marginado, el sentirse abandonado, el sentirse solo, el sentirse uno que ya no tiene sentido la vida, que ya todo está perdido, que ya no se puede hacer nada. El aislarse como un leproso. Y quizás esperar ahí nomás el momento de la muerte. Quizás en nuestra realidad actual, no solamente en nuestro país El Salvador, sino en el mundo entero. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas? Quizás incluso pudiéramos hablar ahora quizás no solamente de una lepra física, ¿verdad? De una lepra que se puede ver en la piel, sino de una lepra espiritual. De una enfermedad en el alma, de una enfermedad en el corazón, en el espíritu. Qué cosa más tremenda es, peor que la lepra física, el pecado, que es la que nos aparta de Dios, la que nos margina de Dios, nos lleva a vivir solos, abandonados. Y por eso vemos en la actualidad los índices de incluso sobre todo en la juventud, cuántos jóvenes cuando se sienten así solos, apartados, marginados, incluso toman las decisiones equivocadas hasta del suicidio. Cuántas muchachas cuando se ven en esta situación incluso mejor prefieren desgraciarse la vida y tirarse a la prostitución. ¿Cuántos jóvenes cuando se sienten así marginados, sin ningún apoyo social, prefieren mejor buscar una pandilla o convertirse en delincuentes? Valdría la pena, hermanos y hermanas, que hoy en esta mañana nosotros que no solamente veamos el sentido propio de la lepra en lo físico, sino la lepra en el espíritu, la lepra espiritual. Estos hombres se sentían marginados, apartados, fuera de la sociedad. Pero habían otros que eran los que se sentían sanos, los que estaban sanos. Que cuando veían un leproso sentían desprecio. Es más, y si el leproso trataba de quererse acercar, recogían piedras y lo agarraban a pedradas. Porque no podía, porque tenían miedo a contaminarse. El miedo humano de poder contraer enfermedades infecciosas. Pero en el campo espiritual, perdónenme hermanos de comunidades, perdónenme hermanos que nos escuchan en diferentes lugares, pero ¿no será que nosotros todavía estaremos actuando en ese sentido como se comportaban aquellos pueblos, aquella gente con la gente marginada? Y no hemos aprendido de Jesús, que Jesús viene y va a lo más miserable, a lo más vil, a los marginados. Y vemos de que Jesús en ese instante dice que este leproso se acerca y con qué humildad le dice: Señor, si tú quieres puedes sanarme.
Hermanos, Jesús no lo desprecia. Jesús no lo margina. Imagínense el gesto que hace. Miren, hermano, para un judío tocar a un leproso era contaminarse. Y que dice el evangelista San Mateo que Jesús extiende su mano y lo tocó y le dijo: yo quiero. Queda limpio de tu enfermedad. ¿Cuánto nos rasgamos las vestiduras en estos tiempos? Decimos que somos cristianos, católicos y evangélicos. ¿Cuánto nos rasgamos las vestiduras, a veces diciendo o peleándonos por cuestiones? Pero no hemos aprendido del Maestro, no hemos aprendido del Señor, porque todavía nos falta la caridad. Porque ante la lepra de la marginación que vive nuestra sociedad, nuestra gente, y muchas veces, tristemente, hasta dentro de nuestras comunidades. Si no veamos, hermanos y hermanas, ¿por qué la fobia? ¿Por qué ese miedo que se tiene incluso a acercarse a alguien porque tiene una enfermedad de SIDA? Sin embargo, en la historia de nuestra iglesia encontramos testimonios hermosos que verdaderamente es para que nos estremezcan y nos demos cuenta qué es ser cristiano. Madre Teresa de Calcuta, por decir algo. Ella cuidaba a los leprosos, les limpiaba. No hacía ni el más mínimo gesto de escrúpulo o de discriminación. ¿Y nosotros qué hacemos ante todo esto que está pasando? Me recuerdo una vez en la comunidad, un muchacho que en la vida no tuvo la oportunidad quizás de que de pequeño le dieran una catequesis, que le enseñaban que Dios existía, que Dios es una realidad. El mundo lo marginó, la sociedad lo marginó, y al sentirse así no tuvo más que hacerse una persona delincuente, asesino, lleno de odio, como la lepra. Y ante eso la sociedad lo que hace es tener miedo, no acercarse, marginarlos. Y si se les saluda con hipocresía, porque se les saluda más por miedo que por otra cosa. Me recuerdo un día, el Señor nos permitía juntamente con otra hermana acercarnos a esa persona y decirle: ¿sabe qué? Dios a usted lo ama. Me recuerdo que él decía: ¿cómo puede Dios amarme si usted sabe lo que yo he hecho? Si usted sabe lo que ha sido mi vida, usted sabe lo que yo he pasado. Y yo le decía: no te juzgues tú. Déjalo que te juzgue Dios, y Dios es amor. Esta persona se acercó a la iglesia, se acercó a Dios, hizo su retiro. Le ha costado. Veces ha perseverado, veces no. Pero déjenme decirles que después de haber hecho su retiro, nunca más fue igual. Y una vez decía estas palabras en un testimonio, decía: agradezco a Dios y agradezco a mi hermana Julana y a mi hermano Sultano porque ellos tuvieron el valor de acercarse y decirme que Dios me amaba, cuantos que los demás no se acercaban a mí porque me tenían miedo. ¿Cuántos jóvenes están así afuera, hermanos y hermanas, en la sociedad, marginados? ¿Cuánta gente necesitada verdaderamente del amor de Dios, de las caricias de Dios, y nosotros no somos? O no lo hacemos, o no lo llevamos. Yo siento que Dios nos habla fuertemente ahora a nosotros, porque una cosa es cuánta gente allá afuera sufriendo, o inclusive quizás cuántos ahorita en este momento pueden escucharnos y quizás estén pasando una situación difícil, en la cual verdaderamente se sienten así, marginados, solos, abandonados, que ya su vida no tiene sentido. Esta mañana queremos decirte en el nombre de Jesús que Jesús no te margina, que Jesús te ama, y que Jesús, al igual que hizo con este leproso, extiende su mano, porque quiere sanarte, limpiarte, salvarte, perdonarte.
y a todos aquellos que estamos en comunidades, en movimientos, en apostolados dentro de la iglesia. Preguntémonos, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, por favor, hagamos un examen de conciencia. Veamos si nuestras actitudes se parecen a las de Jesús. Veamos si nuestras actitudes se parecen a las del Señor. ¿Por qué la fobia a los homosexuales o a las lesbianas? ¿Por qué la fobia a una mujer que es prostituta? ¿Por qué la marginamos? ¿Por qué marginamos a nuestros jóvenes porque andan en malos pasos? ¿Por qué no nos acercamos como Jesús y les decimos que Él puede cambiarles la vida? ¿Por qué no les demostramos que sí pueden ser sanos de esa lepra espiritual, de esa enfermedad? Qué difícil es sentirse, como decía hermano Vidal, marginado, solo, triste, sin nadie que me ame, sin nadie que esté a mi lado. Déjeme decirle, hermano y hermana, que usted no está solo, no está sola. Quizás nunca ha tenido la oportunidad como este joven de que alguien le dijera que su vida era importante, que Dios le ama. Yo me recuerdo después de esta persona, hubo un momento que llorando me decía, ¿sabes qué? Dios me cambió la vida. Y un día lloraba y me decía, ¿sabes qué? Ya no puedo matar. Porque conocí a Dios y me di cuenta que Dios me ama. Y ahora lucho, me decía, porque quiero ser bueno y yo estoy convencido de que un día voy a ser predicador, un día voy a dar testimonio de Dios. Dios puede cambiar la vida de la persona. Pero necesita, hermano y hermana que me escuchas, que eres servidor, verdaderamente escuchemos la palabra de nuestro pastor ahorita, el Papa Francisco. Que seamos servidores que huelan a corrar la oveja, porque nos hemos metido allá donde está verdaderamente los lugares apartados, la gente marginada, la gente que sufre, la gente que llora, la gente que necesita un consuelo. Pero qué bonito, muchas veces eso nos quedamos entre nosotros, entre abrazos, entre besitos, ay qué bonito, y nos amamos aquí nosotros y no nos damos cuenta cuánta gente sufriendo. Cuántos hermanos necesitando de una caricia, de un abrazo de Dios en sus vidas. Porque tienen algo que es peor que la lepra, es la lepra espiritual, la lepra de la marginación. Y en aquel tiempo no tenía cura. Ahora se puede tratar físicamente hablando de la enfermedad. Y espiritualmente hablando también. El amor de Dios puede sanarlo. El amor de Dios puede liberarlo. El amor de Dios puede cambiar su vida. Como nos la ha cambiado a nosotros los que estamos acá en cabina. Mano Vidal, Mano Lalito, mi persona, Mano David, que nos encuentra aquí en el equipo de los controles. Si se dieran cuenta, hermanos y hermanas, de dónde Dios nos ha sacado. Perdónenos, quizás porque decir esto es feo, pero lo voy a decir. Dios metió la mano allí para sacarnos a nosotros, porque bueno, al menos mi vida, yo estaba verdaderamente donde olía mal. Yo estaba hundido, yo estaba peor que este leproso, marginado, abandonado, lleno de odio, lleno de rencor, deseos de vengarme, deseos de hacer cosas malas, y Jesucristo viene a mi vida. Y así como llega con este leproso, lo toco y le dice, quiero, queda limpio. El Señor tocó mi vida y el Señor cambió mi vida. Y que ahora sé que no es fácil, sé que tengo tantos problemas, tantas dificultades, pero qué lindo poder sentir esa caricia de Dios, ese amor de Dios abrazándome y dándole sentido a mi vida. Hermano Lalito, qué hermoso es el Señor. Qué lindo es cuando uno puede comprender que no solamente existe lo difícil de una enfermedad física, sino lo difícil también de una enfermedad espiritual. Y encontrarnos con ese tipo de personas que están marginadas. Y qué triste cuando nos encontramos también con la otra parte, de mucho que decimos conocer a Dios, pero caemos en marginar o discriminar a cuánta persona que necesita del amor de Dios. Hermanito Lalo. Gracias.
Gracias también por esta oportunidad, ¿verdad?, de hablar del amor de Dios. Sabemos, hermanos, que no hay límites para el amor de Dios, pero nosotros sí tenemos límites, hermanos, para creer en el amor de Dios. Son los límites que nosotros mismos nos ponemos, como lo dijo el hermano Hugo, y los juzgamos nosotros y no nos perdonamos. Hermano, no hay en la vida una persona que no haya fallado a Dios, y quizás de una forma peor que otros. Yo he sido un pecador, hermanos, gravemente. Les aseguro de que yo quizás he pecado más que todos los hermanos. Pero el Señor, hermano, ha tenido compasión de mí. Ya lo dijo el hermano Hugo, todos hemos pecado. Pero la invitación es atrevernos. Es difícil porque el leproso tenía miedo, hermanos, de acercarse a Jesús. Yo me imagino que el leproso llegó con la mirada baja, con la autoestima por el suelo, pensando en que los demás lo iban a criticar porque se le acercaba a un hombre santo, si no podían acercársele a nadie. Hermano, no sé cómo te encuentras en este momento en tu vida. Yo te digo, no hay pecado que sobrepase el amor de Dios. Amén. Ni un aborto, ni un asesinato. Yo he platicado con personas que me dicen, Dios perdona, pero a mí no me perdona, porque Dios no puede perdonar un asesinato. Hermano, para Jesús no hay nada imposible. Y el amor de Dios, hermanos, el corazón de Jesús. Pero yo te invito a que creas, a que te atrevas, acércate a Jesús a través de la comunidad. Ve a un retiro en este tiempo fuerte de Cuaresma. Hermano, el Señor te va a levantar, el Señor te va a restituir, te va a devolver la dignidad. Tú naciste para volar como las águilas, tú naciste para cosas grandes. El Señor... Hay una palabra, hermanos, en la Biblia que a mí me llena de mucha esperanza, que dice que donde abundó el pecado, pero que donde abundó el pecado, sobreabunda la misericordia, la gracia de Dios, el amor de Dios. Él se siente, hermanos, se siente muy agradado cuando un pecador, cuando una prostituta, cuando una persona, hermanos, marginada, señalada, se acerca a él. Este hombre le dice, hermanos, escucha bien la oración de él, porque es la petición que le hace, es una oración, hermano, y le dice, si quieres. Curiosamente, hermano, yo, esta oración quizás es la única que yo, como la de aquella sirofenicia, ¿verdad? De una forma tan humilde, pero tan sencilla, con tanta pena, se le acerca a Jesús. Y Jesús dice la palabra de Dios, que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Basta, hermano, con que nosotros, pues, reconozcamos nuestra aflicción, nuestro pecado, hermanos, y reconozcamos el amor de Dios. Y dice, yo quiero, ¿verdad? Como quien dice, si supieras cuánto he esperado, como dice el canto, este momento, cuánto te ha esperado Jesús, hermano. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y no creas, hermano, que está llamando a los santos, no está llamando a los perfectos, a los buenos, entre comillas. No, hermano, está llamando al pecador, está llamando a aquel que cree que no tiene perdón. Yo te aseguro que me sentía así. Yo sentía de que Dios... Y me daba miedo acercarme al confesionario. Yo pensé que el sacerdote me iba a excluir, hermano. Pero no, el Señor me esperaba con los brazos abiertos. Y te aseguro de que cada vez que nosotros caemos, el Señor, hermano, nos levanta. Pero quiere que nosotros lo queramos. Que nosotros, hermanos, le busquemos. Dejemos levantar. Hermano, esta es la invitación. No pierdas el tiempo. El amor de Dios, hermanos,
como acuérdate del hijo pródigo, había malgastado todo. Y él dijo, bueno, aunque sea que me trates como uno de tus jornaleros, pero yo quiero volver. En la casa de mi padre, ahí sobra el pan, y yo me muero de hambre. Ya no sigas mortificando, ya no sigas, hermano, en esa situación difícil. Ven a los pies de Jesús, hermano. Ven a los pies del Maestro, al amor de los amores. Aquel que te ama incondicionalmente. Tal vez muchos te han amado, hermano, pero con condición, bajo condiciones, hermanos. Quizás, hermanos, esperando algo a cambio. Hermana, esperando algo, una retribución. Pero Jesús no espera, hermano. Solo quiere hacerte feliz. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Qué profundo es el Señor con este tema, la lepra o el leproso. Muchas veces nosotros vemos leprosos a la vera de nuestro camino y nos apartamos por no saludarlo, por no decirle buenos días, por no decirle la paz de Cristo, por no decirle la paz y bien, por no decirle shalom, por no decirle hermano. Este hombre, Señor, si tú quieres puedes sanarme. Kupier, que es una palabra en griego que se pronuncia en Kyrios, que desde el griego en la traducción del hebreo quiere decir Adonai, que significa mi Señor. Adon que significa Señor. Ay, que es el pronombre posesivo en primera persona que singularmente significa mío o mí, calificativo que tiene una pronunciación que dentro de la mentalidad judía solamente se le atribuye a Yahvé, como el Dios único, el Dios de Israel, como lo que está sucediendo entonces en la conciencia de este hombre leproso. Le está diciendo Adonai, Yahvé, Señor, estoy necesitado. Necesito tu amor, necesito salir de este castigo, de este cautiverio de la lepra. El Dios único, el Dios Yahvé Sabaoth, el Adonai, el Dios que quiere, le dice, sí quiero, sí quiero. Lo que está sucediendo en nuestros países, qué duro, hermano. Por eso decía mi hermano Hugo que lo he escuchado en diferentes intervenciones, en diferentes homilías de su santidad el Papa, que debemos de oler a pastor. Pastor tiene que oler a oveja. Preparémonos, hermanos. Tenemos que bajar de la montaña con olor a Dios para darle a conocer a Dios a los que sufren, a los que están gritando Kyrios, Adonai, a los que están gritando desde las partes más bajas, desde las partes oscuras, gritando queremos presencia de Dios, queremos presencia de vida, queremos un poder superior que supere todo lo sobrenatural de nuestra persona humana, que es la persona sobrenatural, Jesucristo el Señor. Es el que lo enmarca todo, es el que lo trasciende todo hacia Dios. Y no solo la superación de una maldición, porque toda la solución para su vida reconoce que está en las manos de Dios, está en las manos del Señor.
Por eso va a decir Jesús que todo lo que le pidamos al Padre creyendo en Él, lo vamos a recibir. Porque Él está convencido que del Padre Dios procede la vida. Él está convencido que la felicidad brota del corazón de Dios. Y por eso Él se entrega por amor, se encuentra únicamente en Él. Y ya sabe Él que Él tiene el poder que puede sanarle con tan solo extender su mano y le toque sus parpulentas, sus espantosos y sus detestables llagas. En efecto, hermano, no andaba perdido aquel hombre, porque eso es justo lo que hizo Jesús. Le tocó su podredumbre, asumiendo la sensibilidad de las consecuencias de su vida, hermano. Las consecuencias que él estaba viviendo. Yo no sé cuáles son tus podredumbres, hermano. Yo no sé cuál es tu podredumbre que Dios hoy quiere sanarte. Yo no sé cuál es la suciedad que Dios hoy quiere sanarte. Yo no sé cuáles son las consecuencias de tu vida que estás viviendo. Yo no sé a qué es lo que le estés diciendo maldición. ¿Por qué esta maldita vida que vivo? Jesús viene a romper toda ruptura de maldición, toda llaga, todo dolor. Y Él viene con su poder a redimir lo que está maldito con la bendición, con la sanación. Jesús lo descarga de la muerte para recargarlo a la vida. Toma de su doloroso sufrimiento la paz, la tranquilidad y lo aparta de la marginación para incorporarlo a la caravana de la vida, a la caravana de los hijos de Dios, de un Dios que vive y que siempre quiere y que siempre puede sanar y que siempre puede liberar. Y cuando alguien se atreve a creerle como Señor y no como un cómplice, ese peregrinaje a veces se está cargando de viejos e inútiles ritos vacíos que ahora aquel hombre, y muy seguro con la práctica de su nueva relación con la divinidad, con Jesucristo, hará una nueva persona, y muy confiado que le dará el descendiente de David una nueva vida con tan solo querer y tocarle y quedar sano. Lo quiero, queda sano, y en este instante se sanó de la lepra. Dentro del versículo 3, ya para terminar, hermanos, vamos a encontrar una palabra que quiere decir ergos, que es un verbo en griego que se pronuncia telo, el cual se manifiesta en un sentido de preferencia y amor. No solo es un deseo de querer, ciertamente es un tipo de deseo, pero con trascendencia de una mera inclinación que se traduce y se eleva en la plena voluntad y comprometido a la relación de aquello que se tiene, que es realizar, y que en este contexto, hermano, la relación de la vida como anticipo y anuncio del reino de Dios. Alabado sea Jesucristo. Por siempre seas alabado. Gracias, Señor, por estar sanando. Gracias, Señor, porque este tema, Dios Todopoderoso, ha venido a romper llagas, ha venido a sanar enfermos, hermanos que estaban deprimidos, solos, tristes, hermanos de comunidades que están sufriendo, que se sienten solos, atribulados, que se sienten desconcertados en su vida, sienten que su vida no tiene sentido. Solo grita y di: Señor, puedes sanarme. Y Él mismo te dice: hoy mismo, si quiero, queda sano. Y el Señor te sana. Él te sana por amor. Él te sana porque te ama.
y baja desde la cumbre Jesucristo el Señor, desde el cielo para sanar, para limpiar, para restaurar. Por eso San Juan capítulo 3 versículo 16 dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Y este leproso encontró vida y vida en abundancia en el Señor. Este leproso va donde el sacerdote, donde el sumo sacerdote, y se entrega a él y entrega su ofrenda, y hoy es parte de la sociedad, hoy es parte del pueblo, hoy es parte de esta sociedad que merece una dignidad, que merece vida, que merece gratitud, que merece un corazón, que merece entrega, y hoy está dentro de nosotros, hoy está con nosotros. Hoy ya no es un leproso, hoy es un peregrinante que camina hacia los pasos del Maestro, a los pasos del Señor, detrás del Mesías. Bendito y alabado sea Jesucristo el Señor. Que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Paz y bien para todos.